Bienvenidos y bienvenidas familia. Estamos aquí en otro directo de Mindala Televisión. Os voy a recordar varias cosas antes de que os presentemos a este dúo, al dúo dinámico que tenemos como hoy, un dúo majísimo de verdad. Yo estoy contentísimo con él y espero que sigamos haciendo directos, seguro que sí, de aquí en adelante. Y bueno, vamos a ir primero, antes de nada os recuerdo, este directo quedará en diferido para que lo puedan volver a escuchar tanto en YouTube como en Mindela Radio Voz. Además, estamos retransmitiendo desde plataformas como Facebook, YouTube, Twitch, Twitter, Odyssey, Vogan Live y seguro que muchos más que pronto os iremos avisando. Mi nombre es Mani Mellizo y quien tenemos hoy el placer, el honor de poder hablar una vez más con Alberto López, que además es que nos va a traer un tema power, potente, profundo, que yo sé además que lo va a tratar con muchísimo respeto y con toda la información y toda la sabiduría que él nos trae, que es la de los efectos kármicos del suicidio. Os cuento sobre Alberto y luego él ya vamos a preguntarle también para que nos introduzca en esto, le vamos a realizar preguntas también por mi parte y luego también por la parte de la audiencia, de toda la hermosa audiencia que está ahí, también prepárense porque pueden escribirle preguntas, como ya saben siempre, para que luego las conteste y por favor si pueden escribirnos el país desde donde escriben y el nombre, por favor, ideal. Alberto. Pues Alberto ya muchos y muchas le conocen y seguro que cada vez más, pero es canalizador, posee formación en varias técnicas de sanación, como por ejemplo Theta Healing, sanación por arquetipos, sanación energía universal, Reiki. Autor de 2 libros, ha participado en la Semana Internacional del Esoterismo, realiza conferencias, talleres y consultas. Y le tenemos aquí al otro lado, le vamos a dar un saludo enormísimo. Alberto, muchísimas gracias por estar aquí en Mindalia otra vez más. ¿Cómo estás? Hola Mani, estoy encantado de formar parte de nuestro dúo dinámico y muy agradecido por esta nueva invitación. Muchas gracias. Gracias, Alberto. Pues entonces sí, ya sabes, lo que suelo hacer yo es pedirte, lo primero de todo, es que nos introduzcas en este tema, ¿vale? Y luego ya después te haré alguna preguntita y sé que luego además siempre nos traes alguna cosa que nos vas a traer así como para compartirnos, así que adelante, Alberto. Un placer. Muchas gracias, Mani. Hoy hablamos de un tema complejo. Hablamos de un tema complejo en el que además muchas veces la sociedad corre un tupido velo y no quiere hablar de él, no quiere tratarlo. Por ejemplo, en España el año pasado se suicidaron más de 3.800 personas. Me parece una cifra abrumadora. Y creo que es hora de hablarlo, pero de hablarlo sin prejuicios, de hablarlo con respeto, pero también de hablarlo con profundidad. Para mí hay dos tipos de suicidios. Uno es el que, por decirlo así, rompe el camino del alma. Mi alma ha trazado un camino en el que, por ejemplo, está previsto que yo me case, tenga hijos, y cuando cojo y pongo un punto y final a ese camino, rompo el camino que el alma había trazado. Pero hay un segundo tipo de suicidio, aquel que está prescrito en el camino del alma. Y me diréis, ¿cómo el alma va a elegir un camino de tanto dolor? ¿Cómo va a elegir una situación tan difícil para él, para el clan, para todos? Por la misma razón que el alma puede elegir que yo, por ejemplo, fallezca en un accidente de coche con 20 años, o que a lo mejor reciba un disparo y ponga punto final a mi vida con 15. ¿Por qué? Por evolución. Mirad, yo venía reflexionando sobre este tema porque precisamente hace 2 días cerca de mi casa una persona se ha suicidado. Cuando tapamos este tipo de acontecimientos, estamos en cierta manera perdiendo un aspecto positivo, ya me explico a qué me refiero, de un suicidio. ¿Y cuál es el aspecto positivo? Ayudarnos a reflexionar sobre la sociedad que estamos construyendo. Para mí, una persona que pone un punto y final a su vida es una persona que me está diciendo que los valores de esta sociedad no son adecuados, que los valores de esta sociedad de consumo, de poseer, no son auténticos. Muchas veces no vemos el revulsivo, el motor evolutivo, que es una persona que pone un punto y final a su vida. Como sociedad tenemos la obligación de parar y reflexionar. ¿Qué nos está diciendo esta persona cuando atenta contra su propia vida? Creo que como sociedad tenemos esa responsabilidad. Y ahora, si os parece, vamos a ir desgranando un poco estos dos casos posibles de suicidio. Muchas veces cuando una persona pone un punto final a su vida de manera precipitada, pone ese punto final llevado por adicciones o por depresiones. ¿Qué ocurre? Tanto en una adicción como en una depresión hay un profundísimo mecanismo de parasitaje. Es decir, en ambos casos estoy siendo parasitado energéticamente. ¿Por qué os cuento esto?
porque uno de los conceptos más importantes del parasitaje es que desequilibra toda mi estructura energética. Un parásito lo que hace cuando se acopla a mí, permitidme esta expresión, es alimentar semillas de oscuridad previa que había en mí. Por ejemplo, imaginaos que yo soy una persona con tendencia a la apatía, a la tristeza, por la razón que sea, unas lecciones pendientes. ¿Qué va a hacer el parásito? Va a conectarse a mí y hacer que esa semilla crezca. Cuando esa semilla de oscuridad crece en mí, la oscuridad va haciendo que mi apatía se convierta en una tristeza muy profunda, que pierda el deseo de vivir, que pierda mi fuerza de voluntad. Energéticamente, ¿qué significa? Primero, mi primer chakra, que es el que me une al deseo de vivir, de sobrevivir, de ver un nuevo día, se desequilibra totalmente. Y llega un momento en que mi depresión me lleva a no querer seguir viviendo. Mi segundo chakra, que me habla del amor, por ejemplo, el amor a mí mismo, al desequilibrarse y bloquearse, se convierte en que odio quién soy. Una persona con depresión odia su vida, odia quién es, se siente culpable, se siente en un pozo del que no hay salida. Mi tercer chakra, el poder, la fuerza, la implicación, el compromiso. Desestabilizado, bloqueado, quiere decir que yo no me veo capaz de salir de esta situación de sufrimiento extremo. Es decir, si os dais cuenta, el parásito ha ido bloqueando y alterando todo, por decirlo así, mi mecanismo energético. Una estructura energética desequilibrada lleva a pensamientos, a deseos y a actos desequilibrados. Pero vamos a seguir subiendo, permitidme la expresión, la escalera de los chakras. Cuarto chakra. El cuarto chakra es, por ejemplo, la disolución del ego. Cuando este chakra se bloquea, mi mente se convierte en una mente muy ruidosa, inundada de pensamientos, inundada de ese rum rum constante de la mente que no me lleva a ningún sitio, pero que me hace sufrir muchísimo. Mis frecuencias cerebrales, las ondas de mi frecuencia cerebral, se sitúan en beta de manera constante. Si estoy en beta, estoy, por decirlo así, preparándome para la guerra, para el combate en la oficina, para el combate con la familia, y eso me desgasta tremendamente. Además, este cuarto chakra es un chakra de empatía, de conectar. Una persona que está viviendo una adicción o que está viviendo una depresión, y ambos casos, insisto, conllevan un parasitaje muy profundo, es una persona que no empatiza con los demás. Tengo tanto sufrimiento que no me importa realmente el sufrimiento que provoco en mi familia. Un adicto roba a su madre con tal de tener una dosis más. Una persona depresiva llega un momento en que ya no ve el sufrimiento de los demás, le ahoga su propio sufrimiento. La garganta, la expresión. ¿Qué nos dice una persona en una situación de depresión? ¿Qué nos dice una persona en una situación de adicción? Todo su vocabulario, toda su expresión gira en torno a este tipo de vivencias. Mi tercer ojo, el sexto chakra, se nubla. ¿Qué quiere decir que se nubla? No veo salida. Yo jamás saldré de este pozo. Jamás podré tener una vida normal y jamás podré recuperarme de esta depresión o de esta adicción. Corona, el séptimo chakra, la unión con lo que podríamos llamar la divinidad. Cuando se altera, cuando se bloquea, ¿qué quiere decir? Dios no existe, Dios me odia, Dios es injusto. Si os dais cuenta, todo mi sistema energético se ha, permitidme esta expresión, bloqueado y alterado. ¿A qué me lleva esto? No tengo ganas de luchar, no tengo ganas de vivir, no encuentro placer en la vida. Estoy en un pozo tan hondo que esto ya no tiene sentido. Mira, hacia en ese punto hemos perdido gran parte de nuestra propia libertad, de nuestra propia responsabilidad y de nuestro propio poder. En cualquier ordenamiento jurídico, si por ejemplo un niño de 12 años roba una moto, todo el proceso y toda la sentencia es distinta si lo hace un adulto, porque el adulto se supone que tiene una madurez emocional e intelectual distinta. Pues cuando yo estoy presa de ese parasitaje que conlleva la depresión y que conlleva una adicción, mis decisiones no son verdaderamente libres, no son verdaderamente responsables y no tengo un verdadero poder para dirigir mi vida. ¿Y eso qué significa? Que lo que llamaríamos todo el karma está relativizado. Yo no soy verdaderamente consciente de lo que hago, no soy verdaderamente responsable de lo que hago y no soy verdaderamente libre. Por tanto, el karma, que es consecuencia de lo que hago, no castigo, consecuencia, lo que hace es matizarse. Mirad, un suicidio tiene un momento muy difícil de experimentar. En realidad todo el proceso es muy difícil, obviamente, pero en muchos sentidos el momento clave es cuando acabo de fallecer. De muchas maneras, en muchos matices, el proceso de fallecer puede ser muy sencillo
o puede ser muy complicado. ¿Y quién determina que sea sencillo o complicado? Yo mismo. Cuando yo fallezco me puedo encontrar con un juez muy clemente o con un juez muy severo, yo. Si yo fallezco y en ese momento soy consciente del daño que hago, si me inunda la culpa, si tengo miedo a que Dios me va a juzgar, si tengo miedo a mis consecuencias, a las consecuencias de mis actos, si me avergüenzo, todo eso hace que me quede bloqueado en un proceso tan complejo como es el suicidio. Si cuando soy consciente de lo que he hecho, libre ya de mi cuerpo físico, entiendo que no supe actuar de otra manera, entiendo que Dios es amor, no juicio, entiendo que, en cierta manera, en todo este proceso hay también evolución para las almas de mi clan, y me perdono a mí mismo, perdono a la vida, que muchas veces parece que odiamos la vida que vivimos. Si perdono a aquellos que pensaba que me hacían daño, ahí estoy dando un paso hacia la liberación. Durante todo el proceso de un suicidio, el alma que está en ese proceso está protegida a unos niveles que la mente no entiende. ¿Por qué? Nunca estamos solos. Me puedo sentir solo, pero el alma nunca está sola en su evolución. Siempre estamos protegidos. Cuando mi cuerpo fallece, una de las partes más importantes de la labor de mis guías es, por decirlo así, trabajar en mi cuarto chakra, el chakra corazón, para disolver mi ego. Este trabajo es especialmente intenso, especialmente delicado y especialmente amoroso cuando se trata de una persona que ha puesto un punto y final a su propia vida. El universo no nos castiga, nos castigamos nosotros mismos. Si yo pongo un punto y final a mi vida y veo, por decirlo así, desde la perspectiva del espíritu lo que he hecho, para condenarme, para culpabilizarme, para juzgarme, ahí me estoy atando yo solo. Pero si entiendo que yo no sabía hacer otra cosa, si entiendo que el mecanismo de, por decirlo así, el parasitaje me ha atado, que estaba desprovisto de una verdadera libertad, que estaba desprovisto de una verdadera responsabilidad, si me amo y me perdono, si amo y perdono a aquellos que me hicieron daño, me estoy dando a mí mismo las llaves de la liberación. Creo que es muy importante comprender el proceso energético que nos lleva a tomar la decisión de poner punto y final a nuestra vida. Es un proceso de inmenso sufrimiento, un proceso en el que mi capacidad para ser libre y responsable se pierde. Y desde ese punto de vista, ¿qué clase de Dios me juzgaría sin piedad alguna cuando yo estaba en muchos sentidos desprovisto de mi verdadera libertad? La evolución gira en torno a la libertad y el parasitaje en muchos sentidos la limita. Eso hay que tenerlo muy en cuenta cuando reflexionamos sobre este tema. Gracias. Gracias, ¿eh? Veo, como has dicho, que es un tema muy profundo, que también hay aspectos importantes, por ejemplo, como has dicho tú, ¿no? La primera diferenciación, que de hecho, si quieres podemos empezar por ahí también. ¿Cómo es esto, no? ¿Qué está pasando también? Porque es fuerte, ¿no? Es fuerte para que tantas, como has dicho tú, tantas almas suiciden, ¿no? Esto, ¿tú crees que estamos a nivel social como haciendo esta indagación de lo que está sucediendo? ¿Estamos escondiendo estas muertes, estos suicidios? De hecho, uno de los comentarios ha dicho como en Argentina también hubo muchos suicidios y casi nos ha hablado de esto, ¿no? ¿Tú cómo ves esto al respecto? Todo esto lo estamos escondiendo. Lo escondemos porque se supone que si yo omito hablar de ello, no hay un efecto llamada. Parece ser que si hablamos de esta problemática, el número de personas que deciden suicidarse se va a multiplicar. Yo lo que me pregunto es si esconder las cosas, si enterrarlas muy profundo, es la mejor forma de sanar. Yo creo que no. Yo creo que como sociedad tenemos una responsabilidad enorme hacia las personas con depresión, hacia las personas con adicciones y hacia las personas que están en esa vivencia tan terrible que les lleva a un suicidio. Y fíjate, cuando hablamos de esas personas, me gustaría hacer una reflexión. Esas personas muchas veces son personas altamente sensibles, personas que no son capaces de encajar de forma plena en una sociedad tan enferma como la nuestra. Y sí, para mí esta sociedad está enferma. Cuando en esta sociedad lo importante es que yo tenga un coche muy bonito para ponerlo en Instagram, que mi casa sea más grande, y lo importante es lo que poseo, no lo que soy, es una sociedad enferma. Decía Krishnamurti algo así como que la persona que se integra bien en una sociedad enferma es una persona enferma. No es literal, permitidme. Pues una persona que sufre por los principios y valores falsos que rigen esta sociedad, una persona que sufre porque no hay empatía, una persona que sufre porque lo importante es consumir, para mí es una persona en muchos sentidos muy sana. Es una persona que es una nueva humanidad.
Cuando hablamos de la nueva humanidad, siempre parece que la dibujamos desde la utopía, desde la ilusión. La nueva humanidad muchas veces es esa persona creativa, artista, sensible que empatiza y que se encuentra a disgusto consigo misma porque no es capaz de conseguir rendir, producir y consumir como Instagram, Facebook y los demás le exigen. Por supuesto, estas redes sociales son solo el ejemplo de lo que nosotros somos, nuestro reflejo. Creo que cada persona que pone un punto final a su vida debería ser un verdadero acto de reflexión y desde luego no esconderlo. Esconder no sana nada. Tenemos que sacar a la luz esa problemática y como sociedad madura que se supone, solo se supone que somos, afrontarla. Total, Alberto. Mira, ¿sabes qué estaba pensando? Te quería preguntar también. Has dicho responsabilizarnos de este, vamos a llamarlo, colectivo, aunque fíjate que yo creo que del sentirse al hecho siempre hay como ese trecho, ¿no? Pero creo que hay mucha gente que se siente de la misma manera que muchas personas que están con adicciones, con deseos de suicidio, con personas que se han suicidado. Pero igualmente yo te quiero preguntar, ¿cómo podríamos afrontar este tipo de... ¿Cómo podríamos responsabilizarnos, ¿no? Por ejemplo, si tenemos tanto personas, por ejemplo, voy a primero, si quieres, primero háblame de personas que nos han dicho o, o estamos intuyendo que pueden suicidarse, cómo afrontar, cómo acercarnos, cómo responsabilizarnos o qué podemos aportar y también ya con personas que se han suicidado, la familia, los alrededores, las amistades, cómo podríamos afrontarlo de una manera responsable y madura. Pues aunque es complejo, voy a intentar resumirlo. Lo primero en ambos casos, no excluir. En las familias muchas veces nos avergonzamos de este primo que tiene siempre una tristeza rara, de este otro que parece que bebe de más, y casi como que evitamos hablar de él, evitamos mencionarle. Primero, la primera forma de ayuda es la inclusión. Eres parte de nuestro clan, no te podemos excluir. Segundo punto, no se victimiza. Una cosa es acompañar respetuosa, tolerante y solidariamente, y otra es el pobrecito. El pobrecito lo único que hace es victimizarte y meterte, y permitirme la expresión, más dentro de ese pozo. Cuando una persona ya ha fallecido, lo primero que tenemos que hacer es ser honestos con él. Es decir, si por ejemplo un familiar mío se ha suicidado, yo no le ayudo mintiendo y diciendo que le perdono o que le quiero mucho cuando no lo siento. A una persona que ha fallecido, a ese espíritu, la primera forma de ayudarle es la honestidad. Porque él no va a percibir mi palabra, literalidad, él va a percibir mi vibración. Yo puedo decirte, te agradezco mucho que hayas estado en mi camino y mi vibración lo que dice es, maldito seas, ¿cómo me has hecho esto con el daño que me has causado? Él no oye la literalidad de la palabra, oye la vibración. Pues primer paso, honestidad. Segundo paso, una honestidad que sea el derecho a expresarme. Cuanto más me exprese, cuanto más le hable, mejor. Y tercer paso, empezar a entender. Una vez que he descargado mis emociones sin dejarme arrollar por ellas, empezar a entender que en este proceso yo tengo también mis propias lecciones, aprender a gestionarlo. Cuanto mejor gestiono yo mi propio duelo, más le ayudo a él. Es muy difícil dejar partir a un primo que se ha suicidado cuando yo me siento incapaz de seguir con mi vida normal o me siento incapaz de superarlo. Para ayudar a la persona que parte, lo primero es ayudarme a mí mismo viviendo mi duelo. Pedir ayuda a los guías, siempre. Pedir ayuda a todo aquello que consideremos divinidad, luz, amor, lo que creáis. Pedir respeto cuando se hable de él e incluir en las conversaciones. De nuevo vuelvo a citar esto. Una de las cosas en la que más nos bloqueamos en el momento del fallecimiento es la familia reniega de mí. De repente quitan mis fotos, parece que me han olvidado, parece que se hace una especie de voto de silencio en el que nadie menciona mi nombre. Vamos a traerle a la memoria, con respeto, para hablar de él, y si en algún momento dado hay que reírse de sus chistes o enfadarse por lo que ha hecho, lo hacemos. Porque es muy difícil que un alma recorra el tránsito hacia la luz si está enclavada en ese conflicto de me han excluido del clan. No hay un reconocimiento, pues hay que reconocerle. A una persona que está expresando el deseo de suicidarse o que nos transmite, aunque no lo exprese, ese deseo. Buscad ayuda profesional. De verdad, es muy difícil ayudar a un hermano, ayudar a un padre, ayudar a una hija. Hay que buscar una ayuda profesional. Alguien que pueda aportarle un apoyo sólido. Porque yo como familiar puedo ayudar, sí, pero estoy tan inmerso emocionalmente
que me arrolla la situación. Y aparte también hay un peligro como familiar, convertirme del sanador en el salvador. Sacrifico mi vida por mi hijo que tiene depresión. Sacrifico mi vida por mi hermano que es alcohólico y le tolero todo. Eso es un error. Yo a mi hermano no le puedo tolerar todo. El alcoholismo no es una excusa, no es algo que yo tenga que soportar. Yo puedo ser sanador, pero nunca un salvador. Y necesitamos ayuda profesional. Alguien que pueda orientarlo desde cierta distancia emocional, que tenga técnicas y herramientas, que tenga una comprensión profunda de lo que está viviendo. Yo os diría que también busque a alguien con comprensión a un nivel profundo energético. Muchas veces las depresiones las intentamos tratar con química. Te doy tranquilizantes, te doy antidepresivos y lo que consigo en ocasiones es anestesiarte. No sanarte, sino anestesiarte. Si tengo que llegar a ese punto, llegaré y no pasa nada. Lo vivo como lo tenga que vivir. Pero voy a intentar evitar ese punto de la química, permitidme la expresión, ahondando en mí. ¿Cuál es la verdadera razón de esta tristeza? Porque a veces desde el punto de vista de la medicina convencional te doy una pastilla, juego a un poquito más de dosis, un poquito menos, pero nunca hay un tiempo, una atención y un cariño para ayudarte a encontrar el por qué yo en este momento me siento así. Mientras no sane la raíz, nunca podré sanar de verdad. Podré estar un poquito mejor porque la pastilla me ha hecho más efecto, o un poquito peor. Pero si no sé lo que me pasa, si no me conozco de verdad, estoy mal encaminado. Dar tiempo al tiempo es muy importante. Muchas veces pensamos que esto se tiene que sanar en un chasquido de dedos. Una depresión, una adicción, no es un tema que se sane en un día. Es un tema en el que necesito acompañamiento. Es un tema en el que tengo, como decía antes, que ahondar mucho a ver cuál es la verdadera razón. Y es un tema que, si es posible, tengo que entender también que hay fuerzas externas, parásitos, que actúan sobre mí, evitando castigarme con la culpa. Es muy importante que tanto la familia, los seres cercanos, como yo, aprendamos a distinguir culpa y responsabilidad. Yo soy responsable de mi vida, aunque tenga una responsabilidad parcial, pero soy responsable. Pero tenemos que ayudarle a liberarle de la culpa, porque muchas veces la culpa es algo de lo que más me pesa. Y encima también pasa otra cosa, y es que creemos una dinámica de aquí no se puede salir. Hay que tener una luz de esperanza siempre. De la depresión se sale. A la adicción se aprende a convivir con ella. Sí, tengo una semilla que me lleva a la apatía, bien, pero puedo gestionarla mejor. Y una última pregunta, ¿qué papel juego? Yo a lo mejor no soy un estereotipo de triunfo, no soy el éxito social personificado, pero a lo mejor soy una persona creativa, a lo mejor soy una persona respetuosa, a lo mejor soy una persona empática. ¿Por qué no sacar provecho a estos dones y descargarme esa responsabilidad de decir, es que yo no puedo ser nunca el triunfador social, no puedo ser nunca esa persona siempre alegre, siempre dicharachera? Pues a lo mejor no, no puedo, pero tengo otros dones que puedo potenciar. Buscad la parte positiva del carácter de esta persona para potenciarlo y liberadle de estereotipos y expectativas. Muchas veces, por ejemplo, en el alcohol nos introducimos por el deseo de ser el más divertido de la pandilla. Venga, que con un par de cubatas ligo más, cuento más chistes y sin darme cuenta me estoy poniendo en el cuello un grillete. Pues oye, si tú eres una persona reservada, si eres una persona más solitaria, si eres una persona que no eres el centro de atención en una fiesta, eso no tiene absolutamente nada de malo. Vamos a aprender a convivir con esa introversión para que seas capaz de sacarle partido. A lo mejor nunca serás el que cuenta los mejores chistes, pero a lo mejor eres la persona adecuada para que yo te cuente un secreto que no me atrevo a contar a nadie más. La culpa, la frustración, la sensación de impotencia porque yo no puedo ser ese estereotipo, todo ello son grandes motores para introducirme en este mundo tan oscuro. Pues hay que ponerles un punto final cuanto antes, sabiendo sacar lo que tengo de bueno en mí, viendo el lado positivo. Sí, soy introvertido, no cuento chistes, pero escucho mejor que nadie. Soy más respetuoso, soy más empático, soy más solidario. A lo mejor nunca seré un gran matemático, puedo ser un gran pintor. Muchas veces por seguir la estela del clan, lo que se supone que tengo que hacer, cumplir tanta expectativa, me lleva a la frustración, la impotencia, y eso me lleva a introducirme en este mundo tan terrible de las adicciones y la depresión. Sin juzgar, acompañamos. Sin responsabilizarme yo como familiar. Yo no tengo la culpa de esta situación. No me puedo exigir respuestas perfectas cuando nadie me ha dado herramientas. Nadie está preparado para acompañar a un hijo alcohólico. Nadie. Nadie está preparado para
salvar, y fijaos en la palabra, a un hermano que tiene una depresión. Nadie. Parece que la familia tiene que ser la salvadora. Y si mi hijo sufre es por mi culpa como padre o por mi culpa como hermano. No. Él tiene su camino, yo tengo el mío. Y ambos tenemos que responsabilizarnos. Nunca culpabilizarnos. Pero yo no soy responsable del camino del otro. Nunca. Ayudarle a conocerse, a sanarse. Pero evitar esa trampa de yo tengo que salvarte de esta situación. Qué bueno, Alberto, muchísimas gracias. Noto en todo lo que dices respeto y noto también ser directo con lo que estás diciendo, porque creo que eso nos lo has dejado claro, es importante. No esconder, ser honestos, sentir alegría, bromas, enfados, con todo esto. Entiendo que aquí hay, como dices tú, mucho tabú, entiendo con el tema de la muerte. Por eso está bien que personas como tú que nos traigan estos temas y que los podamos ver desde este punto de vista, aunque también nos recomiendes, que también entiendo que es importante la ayuda profesional de personas, ¿no? De trabajadores que nos puedan, bueno, en tu caso a nivel energético y en el caso de otras personas, por ejemplo, a otros niveles. Pero te agradezco que traigas este tema y que nos lo hables de así desde este punto de vista. Yo la verdad que veo que en realidad es un tema fascinante dentro, entendiendo esto que estás explicando todo. Así que quiero preguntarte, antes de que pasemos con las preguntas de la audiencia, que además hay muchas, así que podemos también profundizar con la gente, quiero que nos cuentes un poquito también sobre tus consultas privadas y sobre también sobre tus redes para poder seguirte y seguir creciendo también como comunidad. Y luego vamos con las preguntas, ¿vale, Alberto? Muchas gracias. Muchas gracias, Mani. ¿Sabéis lo que es más peligroso en la vida? La ignorancia. En este caso, la ignorancia cuesta vidas. Pues la ignorancia en mi vida cuesta sufrimiento, cuesta dolor en situaciones que podría sanar y no sano. ¿Qué es un canalizador? Un canalizador es alguien que aporta luz, que aporta una luz que no procede de mí, de mi ego, sino que procede de aquello que llamamos guías, registros acásicos. Una luz honesta, respetuosa siempre, tolerante, una luz que nos da claves para que podamos salir de situaciones no pagando en sufrimiento y en llanto, sino pagando en sabiduría y en valor. Si tengo la información adecuada y las herramientas prácticas correctas, siendo sabio y siendo valiente, voy a poder sanar cosas que me parecían imposibles de sanar. Muchas veces cuando estoy en una situación de sufrimiento, parece que no hay salida alguna. Parece que en este pozo jamás podré salir a la luz. Pues un canalizador lo que hace es darnos un farol para que siguiendo esa estela de luz podamos salir a un mundo de esperanza, de crecimiento y de sanación. Esa es la función de un canalizador, aportar una luz. Un canalizador nunca me va a quitar la responsabilidad sobre mi propia vida, pero sí me aporta a través de sus guías, a través de los registros acásicos, me aporta herramientas, me aporta conocimiento, me aporta una luz de esperanza. Eso es al final un canalizador, alguien que comparte una luz que ni siquiera es suya, sino de esos guías, de esos registros en los que no cabe el juicio ni el castigo, sino el respeto y el amor. Si queréis conocer mis redes sociales, podéis buscar Alberto López Canalizador en Facebook, en YouTube, en Instagram y una página web albertolopezcanalizador.com. Gracias, Mani, gracias a todos. Gracias, Alberto. También hemos dejado los enlaces en la descripción del vídeo de YouTube. Ahí pueden agarrar cualquiera de las plataformas y contactarle o seguirle por sus redes, que seguro que trae siempre temas interesantes como este. Alberto, vamos con las preguntas. Entonces, la primera de todas, ¿vale? Te escribe Gen Ureña desde YouTube y desde Costa Rica y te pregunta, si una persona se suicidó en vidas pasadas, bueno, ¿en qué podría afectar en esta? Una gran pregunta. Por ejemplo, yo puedo estar cargado de culpa. Puedo estar cargado de la sensación de que el universo es muy duro y muy injusto. Puedo estar cargado en la sensación de que tengo que hacer cualquier cosa para ayudar a mi clan. ¿Por qué? Porque estoy intentando compensar el daño que les hice en otra vida. Puedo estar cargado con la idea de que no hay esperanza en la vida. Puedo estar cargado con la idea de que el camino siempre es muy difícil. ¿Y cuál es mi aprendizaje? Mi aprendizaje no es sufrir. El karma no se libera sufriendo. El karma se libera aprendiendo a amar. Una de las primeras cosas que tiene que hacer una persona que se ha suicidado en vidas pasadas es aprender a amarse, tal y como soy. El suicidio tiene mucho que ver con el odio hacia mí mismo, con el deseo de castigarme,
con el deseo de, por decirlo así, castigarme por aquello que soy, por aquello que siento. Pues vamos a darnos la oportunidad de aprendernos a amar. Muchas veces una persona que se ha suicidado es una persona porque era incomprendida en su época. A lo mejor porque era homosexual, a lo mejor porque tenía una especial sensibilidad y era castigado por la sociedad. Y ese punto y final a mi vida con tanto dolor tiene que ser ahora liberado desde el amor y desde el respeto a mí mismo. Y por supuesto, desde el amor y el respeto a la unidad. Fijaos una cosa, cuando hay un suicidio, toda la familia tiene también la oportunidad de evolucionar, porque se va a preguntar las grandes preguntas. ¿Esto es todo? ¿La vida es solo consumir? ¿Es tener un coche más grande que el vecino? ¿O hay algo más? Incluso en ese momento tan oscuro, hay una posibilidad de una auténtica evolución. Y un último comentario. Si yo me he suicidado en una vida pasada, lo más probable es que en otra vida me vuelva a encontrar con mi clan, con esas personas que me acompañaban en esa vida, para poder cerrar lecciones en común. Con casi total seguridad me volveré a encontrar con ellos para que podamos cerrar esas lecciones, esas heridas abiertas. Gracias. Qué bonito, Alberto. Muchas gracias, ¿eh? Un placer escucharte. Vamos con más preguntas. Mira, Azael Zambrano desde Facebook te pregunta, ¿qué herramienta existe para evitar el suicidio? Si es que la hay. Y luego te pregunta, ¿y cuál sería el procedimiento a seguir para utilizar esa herramienta? Saludos desde México. Qué nombre tan bonito. Mm, Una herramienta para evitar el suicidio. No hay ninguna en el sentido de que yo no puedo, por decirlo así, cambiar el camino que tú has elegido. Pero sí puedo colaborar y la herramienta más positiva, la única en realidad, es el amor. Si yo te amo y te respeto, estoy siguiendo el camino más adecuado. No puedo responsabilizarme y por tanto no puedo decir que voy a evitar tu suicidio, pero el amor es lo único que puede ayudarte en ese momento. El amor. Y ese amor después se puede plasmar en distintas herramientas, Reiki, distintas terapias, lo que sea, me da igual. El amor, al final es eso, amor. Gracias. Gracias, Alberto, ¿eh? Antes se me ha quedado también esta frase tan bonita que has dicho, ¿no? Que realmente la forma de sanar el karma es aprender a amar. Total. Vamos con más preguntas. Alberto, mira, María Cristina desde YouTube y desde la frontera Colombia-Ecuador te pregunta, mi hijo descansa de una enfermedad, bueno, ya descansó, de una enfermedad mental grave y heredada. ¿Cómo podría canalizar y aceptar que es un aprendizaje para su y mi evolución? El tema de las enfermedades es un tema muy importante y también vivido con mucha ignorancia. Muchas veces pensamos que una persona que está enferma, por ejemplo, de una forma crónica, está siendo castigado porque en una vida pasada hizo no sé qué y fue muy malo y el karma le castiga así. ¿Sabes para mí lo que es un enfermo crónico? Un alma que por amor ha decidido un camino de sufrimiento para ayudar a la enseñanza de aquellos que le rodean. Cuando yo veo a una persona que está enferma crónica, lo que veo es una persona que me hace reflexionar sobre la sociedad que estamos construyendo, sobre la tolerancia, sobre la solidaridad. Yo no veo a alguien castigado, veo un alma que por amor ha escogido un cuerpo, por decirlo así, con una serie de limitaciones, para que la familia, para que los amigos, para que los vecinos aprendamos. Por ejemplo, a agradecer la salud que tengo. Por ejemplo, a construir una urbanización, una estructura para vivir, que sea respetuosa con una persona que tiene que ir en silla de ruedas. Por ejemplo, para que deje de consumir tanto y tan a lo loco y empiece a buscar valores auténticos. Pues creo que tenemos que partir de esa comprensión y tenemos que partir de la comprensión de que si mi hijo nace así, yo he elegido, mi alma ha elegido este camino y la suya. Y no hay nada que juzgar ni que culpabilizar. Siempre tendemos a juzgar todo, a juzgar al que tiene una depresión porque es muy débil, fíjate, tenía que aguantar porque todos tenemos problemas, a juzgar al que pone un punto final a su vida, es un pecador y Dios le odia, a juzgar al enfermo porque en otra vida seguro que hizo algo malo, por eso ahora está así. Siempre juzgamos. Pues primera lección, no juzgo, no juzgo, no me juzgo a mí, no juzgo a mis espejos, no juzgo. Y desde el amor tengo otra comprensión de lo que está pasando. Entiendo que decirlo y vivirlo son cosas muy distintas, pero esa situación, con ese familiar enfermo, en este caso tu hijo, con la vivencia que habéis tenido, es algo que las almas han elegido. Y el ego dirá, no, porque yo hubiese elegido salud y dinero y amor, y hubiese elegido, por supuesto, pero es que yo no soy el ego.
Yo soy el alma y mi ego quiere una cosa y mi alma quiere otra. No hay una fórmula secreta. Una de las grandes palabras para sanar esta situación es gracias. Gracias por lo vivido, gracias por los momentos a lo mejor en los que nos reíamos juntos, o cuando nos tomábamos un café, o gracias por los momentos en los que parecía que mejoraba. Y más adelante, cuando empieces a sentirlo así, gracias también por la dificultad, porque en esa dificultad ha habido un aprendizaje para ti. Y pide ayuda al universo, pide ayuda al universo. Y fíjate, una última recomendación. Para mí una de las cosas que más nos duele es la necesidad de comprender todo. Creo que llega un momento en que tenemos que rendirnos y decir, no puedo entender todo. No puedo entender el sentido de todo lo que vivo, el sentido de todo lo que experimento y el sentido de todo lo que ocurre a mi alrededor. Hay cosas que simplemente voy a tener que vivir y aceptar, aunque mi mente no las entienda. Estamos tan convencidos de que somos la mente, que tenemos la necesidad imperiosa de conocer y controlar todo. Yo no soy la mente. Yo soy el ser que trasciende a la mente. Y mi instrumento habrá cosas que no entenderá nunca. Gracias. Gracias, Alberto, gracias a ti. No, vamos, muchísima sabiduría en todo esto que estás aquí ahora mismo compartiendo. Mira, vamos con otra pregunta que además he visto que varias personas tienen dudas sobre ello, ¿vale? En este caso, bueno, para que todas las personas también vean un poquito también esta respuesta, aprovechen porque esto va sobre qué tan propensos somos, ¿no? Cuando ha habido personas también en nuestra familia. En este caso, Erika, desde YouTube y desde México, te pregunta, ¿los suicidios, dice, por esquizofrenia, a qué se deben? Te pregunta, a ver si puedes lanzar luz en ese aspecto. Y luego te pregunta, si un familiar trascendió así, ¿yo soy propensa a ello? Gracias. Si un familiar trascendió así, es probable que haya personas propensas en el clan, no necesariamente tú. Pero cuando una persona fallece así, deja una lección pendiente en el clan. No se trata de evitar el fallecimiento muchas veces, sino de saber gestionar todo con sabiduría. Si un ancestro ha vivido una experiencia tan intensa, es muy normal que alguna persona del clan antes o después viva algo similar. ¿A qué se debe la esquizofrenia? Mira, no me atrevo a darte una respuesta que responda al 100% de los casos, pero muchas esquizofrenias son canales mal asentados. Personas que son mediums, personas que son canalizadores y que no han sabido gestionar esa estructura energética. Las personas que son canalizadores, las personas que son mediums, las personas que son sanadores, son muchas veces propensas a la depresión y a las adicciones, porque muchas veces la adicción es una evasión de lo que estoy viviendo. Como mi vida no me gusta, como a lo mejor estoy escuchando voces y cualquier psiquiatra me va a decir que estoy loco, ¿qué hago? Bebo. O entro en un proceso de depresión y no soy consciente de que yo soy canalizador o medium, no una persona enferma mental como tal. O a lo mejor mi canal tiene algún tipo de desequilibrio. Pero muchas veces cuando vemos a personas enfermas mentales, lo que vemos son personas con grandes capacidades que no saben gestionar. Así que por favor, a la hora de juzgar, seamos ante todo respetuosos. No me atrevo a decirte que el 100% de los casos sean esos, pero hay muchos casos de esquizofrenia que en realidad se trata de un canal mal vivido y mal gestionado. Gracias. Total, Alberto, ¿eh? También este otro tema muy interesante. De hecho, creo que lo llamaban emergencias espirituales, ¿no? En las que no saben cómo enfocar este tipo de canales que tú has dicho. Me parece también otro tema muy interesante, muy profundo y que también hay que tratar con respeto. Entonces, Alberto, mira, vamos con la última pregunta y luego ya te pido que nos despidas, como tú bien sabes hacer. Ana Camargo desde YouTube y desde Colombia te pregunta, ¿consideras que el uso de cuarzos puede ayudar en casos de depresión para ayudar en el equilibrio de los chakras y lograr alejar a esos parásitos? Sí, sin duda sí. ¿Puede ayudar? Sí. ¿Puede ser suficiente? Ahí ya no me atrevo a decirte que sí, pero desde luego que ayuda. ¿Por qué? Porque dependiendo de qué tipo de cuarzo estés usando, va a haber siempre una función limpiadora y sanadora. Va a haber un reequilibrio energético y te va a ayudar a compensar esa situación. Insisto en que a lo mejor no es suficiente con eso y a lo mejor hay que emplear otro tipo de técnicas o de herramientas, dependería cada caso. Pero sí es un primer paso muy positivo. Sí es un primer paso. Y fíjate, yo también me quedaría con otra cosa. Ya es muy positivo que en una situación de esas, yo o un familiar mío
busque alternativas que escapan, por decirlo así, a la vía convencional para tratar este tipo de problemas. En cambio de recurrir directamente a soluciones que muchas veces son muy desalmadas, en el sentido de que te doy una pastilla, pero no te pregunto casi ni cómo te llamas. Toma la pastilla, tómate una al día y punto. En cambio de recurrir a eso, recurro a un conocimiento de mí mismo, porque un cuarzo sin un conocimiento de mí mismo es una solución un poco, permíteme la expresión, un poco por encima. Estoy convencido de que si estás utilizando cuarzos es porque has iniciado un camino de indagación auténtico. Y ese camino es valiosísimo. Te diría que mucho más que cualquier cuarzo o cualquier otra técnica. Es un camino valiosísimo. Por supuesto que los cuarzos te van a ayudar. Gracias. Total, Alberto. Qué bueno, me encanta. Un placer. Creo que estás siempre, a pesar de, como siempre, yo pienso, digo, "Jo, es que, claro, este tema, mira por dónde podemos llegar a bifurcar, ¿no? A ver tantos aspectos importantes de todo esto. Por eso entiendo que son temas complejos y por eso yo te agradezco también ese cuidado que tú siempre tienes como para poder hablarlo. Y yo creo que no sé si habría mejor persona como para poder hablar de este tema. Y bueno, te agradezco también cómo podemos también ver cómo está todo relacionado, ¿no? Y cómo también tenemos esa responsabilidad nuestra y el poder de nuestra, que por un lado entiendo que es un poder que hay que reconocer, pero que no es el del ego, ¿no? Que no es el del control, no es el de yo sé lo que está pasando y sé qué es lo que hay que hacer, ¿no? Así que nada, Alberto, agradecerte muchísimo como siempre que vengas aquí, que nos traigas esta información y ahora sí que sí, danos este último bálsamo para el alma y luego nos despedimos. Muchas gracias. Muchas gracias, Manny. ¿Cuál es el verdadero poder? El verdadero poder es el renunciar al poder del ego. Si yo quiero tratar una depresión o una audición desde el poder del ego, voy a recurrir a etiquetas, clasificaciones y fuerza de voluntad. No funciona nada de ello. Yo nunca saldré de una depresión por fuerza de voluntad. Esa es la realidad. ¿Por qué saldré? Por autoconocimiento, por amor, por respeto, por no juicio, por aceptación. No voy a salir de ese pozo porque es que tengo mucha fuerza de voluntad. Un día sí, al día siguiente ya no. Si no me conozco, si no me amo, si no me respeto, si vivo el papel de víctima, si no encuentro fuera más que salvadores o que personas que se desentienden de mí avergonzados, ahí estoy caminando un mal camino. ¿Cuál es el camino de la sanación? El camino del equilibrio. No eres una víctima, pero entiendo que ahora mismo tú solo tampoco puedes salir. Y recurro a un profesional, recurro a la tolerancia, al respeto y sobre todo a una cosa, no juzguéis. Es muy fácil juzgar y es muy fácil recriminar y culpabilizar. Y es lo último que hay que hacer. Siempre caemos en esa trampa de es que eres muy débil, por eso no sabes gestionar los problemas. O es que eres, y permitidme esta expresión, muy alocado y por eso has caído en estos vicios. Siempre hay una razón mucho más profunda que esa visión tan superficial. Pues vamos a darnos la oportunidad como individuos, como clan y como sociedad de ahondar en el por qué y para qué. Y muchas veces es una reflexión sobre los principios y valores que yo tengo. Realmente la vida consiste en atesorar cosas y a cambio de ese atesorar rompo lo que soy una y otra vez, vendo mi libertad por un sueldo para poder comprarme un nuevo teléfono. Pues a lo mejor una persona que está en una depresión o que se suicida es un toque de atención a la sociedad, un verdadero toque de atención. Agradezcamos también el papel de sanadores de la sociedad que desempeñan, el papel de ayudarnos a reflexionar sobre qué sociedad estoy construyendo y el papel de ayudarme a reflexionar sobre qué persona soy yo, el que juzga, el que castiga, el intolerante o el que acompaña en el proceso. Gracias por esa oportunidad para reflexionar. Gracias y bendiciones. Gracias, Alberto. Gracias a ti, a la audiencia también, por acompañar en este tipo de temas. De verdad, siento que son temas hermosos con todo lo que ello conlleva. Así que nada, te agradezco muchísimo esto, de verdad, siempre es un placer. Seguiremos aquí en contacto. Os recuerdo a la audiencia, como han visto este temazo de verdad de Alberto López, cómo además lo ha tratado y todo, yo os invito, de verdad, os invito a que lo compartan con familia, con personas cercanas, con personas siempre y cuando estén abiertos a esta autoindagación que Alberto nos está diciendo, que hayan podido vivir este tipo de experiencias en su vida. Pero vamos, igualmente seguro que un poco de reflexión en todo esto que estamos viendo
les va a venir muy bien. Y con Alberto lo estamos haciendo, así que te agradezco, Alberto, una vez más este tema y también tu trato. Y a la audiencia también os pido, como hay aquí ahora tanta audiencia, además que tanta gente que te quiere y que quieren seguir teniéndote, yo os pido que también, si quieren, además de seguir a Alberto López, que ya hemos dejado los enlaces en la descripción del vídeo, y denle un poquito de ahí también, o sea, iba a decir, denle un poquito de amor, en realidad ya ven que tiene muchísimo, pero bueno, siempre más amor es más amor y es mejor, así que ahí hemos dejado los enlaces para poder hacerlo. También pueden seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter, en nuestro canal de YouTube y en nuestra página de Mindala Televisión para seguir creciendo como comunidad. Y también la comunidad de Alberto, eso no nos olviden. Y también os recuerdo que también escribir comentarios en este vídeo también son muy útiles también para que crezca este tipo, por ejemplo, de información, este vídeo, para que se mueva un poco más. Denle like, como acabamos de ver también aquí, una de las compañeras que ha puesto ¿quién lo ha dicho? Lo ha dicho Hilda Redondo. Denle like, por favor, pues sí, denle like, por favor, a este vídeo, compártanlo. Y también, si escriben alguna otra pregunta, seguro, Alberto, que si tú te pasas por ahí, puedes también contestar alguna cosa y compartir más sabiduría. Así que nada, Alberto, siempre un honor, un placer estar aquí presente contigo, escucharte y que traigas estos temas tan profundos, de verdad. Muchísimas gracias. Es Mani.